Hola, hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Junior Alexander Luque Medina, estudiante de la Universidad de La Guajira, y hoy vengo a hablarles acerca del pasado simple, tanto en su forma con verbos regulares como verbos irregulares. Para empezar a llevar a cabo el pasado simple, es necesario tener dos elementos claves en este tema. El primero es que se utilizan con verbos regulares y el segundo es con verbos irregulares. Para poder hablar del pasado simple con verbos regulares, utilizaremos el infinitivo más ed al final. Como por ejemplo, en el ejemplo que damos aquí, tenemos que I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Como podemos ver, al verbo play, que es jugar, se le agrega el ed para poder ejecutar el pasado simple en la oración. En otro de los ejemplos tenemos She liked to eat ice cream. Ella le gustaba comer helado. Al verbo like se le agrega el ed y así tenemos la oración con el pasado simple en la forma. Cuando hablamos del pasado simple con los verbos irregulares, empezaremos a notar que cambia un poco con respecto al past simple con los verbos regulares. Es decir, si nuestro verbo termina en vocal E, simplemente le agregaremos la D al final del verbo. Si nuestro verbo termina en consonantes, a excepción de la Y y la W, simplemente le doblegamos esa consonante en la que termina, le agregamos. Si nuestro verbo termina en Y, simplemente cambiamos esa Y por una I y le agregamos LD. Para poder ejecutar y llevar a cabo el pasado simple en la forma irregular, existen tres formas, como lo común: la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. En la forma afirmativa vemos que comenzamos con el sujeto más el verbo en pasado más el resto de la oración, como por ejemplo She wanted to play. Ella quiere jugar. En la forma negativa, la estructura cambia un poco, puesto que se le agrega el sujeto más el did, más el not, más el verbo. Aquí tenemos un ejemplo. Manu did not study last weekend. Manu no estudió el pasado fin de semana. También podemos agregar en la forma negativa el to be y la estructura seguiría cambiando. Es decir, quedaría sujeto más el verbo to be en pasado más el not. Como por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Y por último, en la forma interrogativa, tenemos el did más el sujeto más el verbo en infinitivo. Como por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste tu helado? Entonces, una vez que tenemos estos ejemplos, nos podemos dar cuenta que con respecto al pasado simple en la forma regular, cambia su estructura, cambia la finalidad del verbo, siempre y cuando termine en E, consonante a excepción de Y y W, y incluso en consonante Y. Entonces, ya que aprendimos hoy cómo ejecutamos el pasado simple tanto con los verbos regulares como los verbos irregulares, les doy las gracias por su atención. Que pasen un buen